hasta ahorita hemos estado viendo lo que es el razonamiento deductivo. Hoy vamos a ver en este tema el razonamiento inductivo. El propósito de verlo es para reafirmar el concepto de inducción para el desarrollo de la habilidad del pensamiento que permita la generalización, análisis, aplicación y síntesis de lo aprendido en nuevas situaciones. Como vimos en la semana pasada, la inducción es el tipo de raciocinio inverso al de la deducción. Si esta parte de lo universal y concluye en lo particular, la inducción va de lo singular a lo universal, es decir, parte de la observación de algunos casos singulares y obtiene una ley universal. Definiendo la inducción, podemos decir que es el raciocinio en donde a partir de la observación de una relación constante entre fenómenos se tiene una relación esencial y por lo tanto universal y necesaria entre dichos fenómenos. La importancia de este raciocinio reside en que es el método apropiado para elaboración de leyes universales en las ciencias experimentales. Por ejemplo, se observa que el oro, el hierro, el cobre y así los metales son buenos conductores de electricidad. De ahí se infiere que todo metal es buen conductor de la electricidad. Vamos a ver ahora la división de la inducción. Se acostumbra a dividir la inducción en total y parcial. ¿Cuál es la inducción total? Esta consiste en observar todos los casos contenidos dentro de una clase y a partir de ahí expresar la propiedad captada en cada uno de ellos. Por ejemplo, Mercurio carece de luz propia, Venus carece de luz propia, la Tierra carece de luz propia, Marte lo mismo, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno carecen de luz propia. Podemos concluir luego que todos los planetas del sistema solar carecen de luz propia. Como puede notarse, no hay propiamente un raciocinio en esta operación. Se trata más bien de una totalización de datos que han sido observados efectivamente en todos los elementos. La inducción propiamente dicha es la inducción parcial. Esta consiste en observar una propiedad en un número suficiente, no total de casos singulares, y de ahí inferir la ley. Por ejemplo, el oxígeno aumenta su volumen en razón de su temperatura absoluta. El hidrógeno también. Y lo mismo sucede con el nitrógeno. Luego, podemos inferir todos los gases aumentan su volumen en razón directa de su temperatura absoluta. Cuando la observación de los casos no es total, dado que a veces no sería posible, el raciocinio consiste en saltar de esos cuantos casos particulares hasta la totalidad de ellos. Naturalmente debe haber un fundamento científico que le dé validez a dicho salto. Existe otra división de la inducción, la cual expongo para su conocimiento, que es el siguiente. La inducción en sentido lato, es decir, amplio, e inducción en sentido estricto. La inducción en sentido lato coincide con la abstracción formal. El intelecto capta una esencia, ve ahí un nexo necesario entre las formalidades de ella, de esa necesidad infiere la universalidad de la aplicación.
mientras que la inducción en sentido estricto procede a la inversa respecto de la necesidad y de la universalidad. De la observación constante de una propiedad se infiere que debe haber un nexo necesario sobre el cual descanse una repetición tan uniforme de experimentos, siempre con el mismo resultado. Este es en realidad el proceso que sigue el científico experimental. Los datos de la inducción pueden formularse semejantemente a un silogismo. Esto ilustra la diferencia entre las dos operaciones. En la inducción, el término medio no existe propiamente. Es una colección de casos singulares, pero esa colección se relaciona con dos conceptos y la inducción consiste en relacionar dichos conceptos. En el ejemplo de los gases que hemos estado viendo, puesto como silogismo, quedaría de la siguiente manera. Como premisa mayor pondríamos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, se dilatan en razón de su temperatura absoluta. Como premisa menor pondríamos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno son gases. Luego concluiríamos, los gases se dilatan en razón a su temperatura absoluta. Aquí el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno fungen como término medio para hacer la relación entre lo que es el gas y lo que es la temperatura. ¿En qué se fundamenta la inducción? El fundamento de la inducción es la intuición de una esencia. Estamos hablando aquí de abstracción formal. Cuando se observa una propiedad emanando de una naturaleza, se está captando un nexo necesario. Y por tanto, se puede inferir una ley universal. Tanto la deducción como la inducción tienen su fundamento en la intuición de la esencia. En este ejemplo que estamos observando, la dilatación de los gases es una propiedad que se puede intuir en la esencia del gas, compuesto de moléculas sometidas a un movimiento que depende de su energía cinética y temperatura. A partir de aquí se puede captar la necesidad de aumento de volumen con el aumento de temperatura. De esta necesidad se infiere una ley universal aplicable a todos los gases. Si nos preguntan qué es primero, la inducción o la deducción, la respuesta es que ni una ni otra. Antes que cualquiera de esas dos operaciones está la intuición de la esencia. Por medio de esa intuición es como hemos explicado la inducción, es decir, análisis, y la deducción, es decir, la síntesis. La intuición de un nexo necesario posibilita la formulación de leyes universales, así como la aplicación a cualquier caso particular. El camino de la ciencia se encauza por una de estas dos grandes direcciones, es decir, por la inducción o análisis, o sea, método inductivo o método analítico, o bien por la deducción o síntesis, es decir, método deductivo o método sintético. Es conveniente reforzar la ciencia como virtud intelectual. De lo contrario, si no se tiene cuidado, se puede caer fácilmente en errores y sofismas cuando de hacer generalizaciones se trata. Las personas, en cuanto menos espíritu científico posean, tanto más fácil se está en la disposición de generalizar en vano.